Saludos, mi nombre es Daniel Urbina y voy a comenzar con el capítulo 1, planteamiento del problema. Las empresas con procesos manuales que requieren mucha precisión pueden poner en riesgo las entregas de los productos fabricados, la calidad y competencia, ya que el factor humano tiene más errores que la parte automática. En la localidad del municipio de San Cristóbal, en el estado de Táchira, existe una empresa llamada Industrias Pinbo, compañía anónima, la cual ha mostrado una necesidad de contar con un sistema de control de temperatura para su horno a gas de secado de piezas de acero y aluminio galvanizado. Esta pintura usa pintura electrostática, ¿sí? Hoy en día ese proceso es completamente manual. Hay unos operarios que abren y cierran válvulas y que le suministran calor, pero esto puede generar que se dañen las piezas por una elevada temperatura o que no logre secarse correctamente por una temperatura inferior. Entonces, por eso es importante este diseño y lo requieren. Ahora, la parte del objetivo general simplemente es diseñar un sistema de control de temperatura para horno de pintura electrostática en Industrias Pinbo, compañía anónima, completo, ¿sí? Los objetivos específicos: identificar los niveles de temperatura requeridos para el secado de las piezas en el horno, porque no es igual una pieza grande, pequeña, los tamaños, posibles materiales, etc. Diseñar el sistema para el control de la temperatura en el horno de pintura electrostática. Obviamente debemos diseñar todo el proceso y luego simularlo, ¿sí? Simular el proceso de control de temperatura del sistema diseñado para el horno de pintura electrostática, ya que debemos corroborar que funcione y cumpla con lo que está designado. Ahora, la justificación del proyecto. Primeramente, los fundamentos primordiales son agilizar el proceso de fabricación de piezas metálicas, garantizar precisión en la ejecución del secado, generar beneficios a la organización y la seguridad de sus trabajadores, obviamente. Además, este proyecto servirá como base de estudio para futuros proyectos que tengan que ver con control automático de temperaturas, y este posee un diseño funcional y bastante confiable. Saludos, mi nombre es Maximiliano y ya entrando en el marco conceptual de los antecedentes de la investigación en sistemas de control de temperatura ha avanzado significativamente abarcando aplicaciones que van desde la conservación de los alimentos hasta el control de motores, en los cuales se resalta el sistema de control de temperatura en bombas de agua, que Camargo 2020 desarrolló un sistema para monitorear la temperatura de un motor de bomba de agua de 0,75 kilowatts en Huancayo, Perú, utilizando el software Proteus BSM. La implementación de sensores y relés que digitalizaron el muestreo de temperatura, protegiendo así el motor de sobrecalentamiento y extendiendo su vida útil para las familias que dependen de estas bombas. También tenemos como antecedente el control de temperatura y humedad en almacenamiento de arroz de Matamoros 2021, que diseñó un prototipo en Quito, Ecuador, que controla la temperatura y humedad en almacenamiento de arroz utilizando LabVIEW 2019 y el hardware Lake Panda, que se mejoró en el monitoreo de las condiciones de almacenamiento, beneficiando a las empresas de la preservación del producto. También contamos con los antecedentes del control de temperatura en aire acondicionado de autobuses, que Aguirre 2019 propuso un sistema de control para los equipos de aire acondicionado en autobuses en Carabobo, Venezuela. Este sistema basado en Arduino permite el monitoreo en tiempo real de la temperatura, lo que facilita la detección de fallas y mejorar la comodidad de los pasajeros, así como también la refrigeración automática para almacenamiento de alimentos, que Manrique 2017 desarrolló un sistema automatizado en Maracaibo, Venezuela, para controlar la temperatura en cabos de almacenamiento de alimentos. Este sistema permite un monitoreo preciso y reduce el riesgo de daños a los alimentos, optimizando así el uso de energía y prolongando la vida útil de los equipos. Estos estudios destacan la importancia de los sistemas de temperatura en diferentes aplicaciones, mejorando su eficiencia y seguridad en los procesos críticos. Buenas, soy Fernando Julensen. Voy a hablar sobre las bases teóricas. Tenemos estos 5 conceptos fundamentales. En primero es sistema de control, el cual es aplicado y utilizado en industrias y cualquier proceso de automatización y control, el cual consiste en un diagrama donde se genera una variable de entrada. Esa variable pasa por un procesamiento, el cual nos genera una variable de salida. En ciertos casos, esa variable de salida nos genera una variable de retroalimentación, la cual hace que el sistema de control se repita nuevamente. También tenemos hornos para piezas industriales, el cual es un horno pues bastante grande, el cual contiene unos difusores de calor, el cual se pueden abrir y cerrar para controlar la temperatura deseada. También tenemos el software LabVIEW, el cual es un software de programación gráfica. Tiene 2 entornos de desarrollo. El primero es un entorno donde se pueden hacer animaciones de procesos que se quiera simular, y otro entorno es donde se hace la programación
usando un lenguaje de programación llamado G, y es con ciclos y otras variables propias del software de simulación. Tenemos también la pintura electrostática, que es una pintura en polvo, la cual se adhiere fácilmente a metales al ser aplicado un calor. Para esto pues se utilizan hornos para piezas industriales. Y por último tenemos los sensores de temperatura. Ya esto viene por fabricante, cuenta con su propia hoja de datos, su funcionamiento, su manera de instalación y etcétera. Buenas, mi nombre es Noel Camacho y ahorita vamos a tratar el capítulo 3, el marco metodológico. En este vamos a empezar con el enfoque de la investigación, ya que para planificar y resolver este tipo de problemas necesitamos un mapa, una guía que nos oriente. El proyecto se basó en un enfoque de una investigación cuantitativa, la cual Santander la define como la que se emplea el análisis estadístico numérico para dar respuesta a la pregunta que genera la investigación sobre las situaciones específicas de la misma. Es decir, resalta la importancia de datos numéricos que posteriormente se analizarán y darán respuesta al problema planteado. El tipo de la investigación la usamos de corte tecnológico, ya que en ese trabajo nos basamos en lo que dice Nieto, que necesitamos aquella resolución de problemas que pueda brindar herramientas para resolverlo en base a la realidad aplicada a la tecnología de los conocimientos teóricos llevados a la práctica del corte científico, adoptando un método experimental a la solución de este problema. El tipo de diseño es experimental, el cual se refiere a la estrategia adoptada para poder resolver este problema. Por eso el investigador, lo que es Panella y Martins, nos hablan sobre las clasificaciones. Está el experimental, el no experimental y el bibliográfico. En este caso, esta investigación va a ser de corte experimental, ya que se van a realizar diferentes tipos de mediciones y se van a analizar los datos obtenidos para que se pueda hacer un diseño específico. Las fases del proyecto tenemos la fase número 1, que es en la investigación e identificar los niveles de temperatura requeridos para el secado de piezas en el horno. En este caso, en Industrias Pinball, como presentan esta falla, vamos a recolectar la información de qué tipo de niveles se necesitan para hacer el correcto funcionamiento del diseño experimental, ya que necesitamos las temperaturas adecuadas para los 4 diferentes tipos de materiales que en ellas se van a usar. En la fase 2 vamos a simular el proceso de control de temperatura del sistema diseñado para el horno de pintura electrostática. Aquí tenemos que tener los datos de temperatura, hacer los cálculos matemáticos necesarios para la función de transferencia y función de control, determinar el sobrepaso del tiempo del amortiguamiento y el tiempo de estabilización y hacer las fases de prueba del software. También vamos a simular el proceso de control de temperatura del sistema diseñado para el horno de temperatura electrostática. Aquí lo que vamos a realizar son los diferentes tipos de respuestas, tanto a escalón como las de impulso en el horno. También se van a agregar los cálculos de estabilización de ceros y polos orientados al software y se hacen las pruebas de control requeridas para la elaboración de un hardware donde se va a entregar en el proyecto cuáles son los requerimientos que se necesitan para construirlo. Las técnicas de instrumentación de recolección de datos vamos a usar dos, lo que es la entrevista abierta y lo que es una observación directa, que son los dos métodos que creemos los más adecuados para recolectar toda esta información. Bueno, espero que les haya gustado, gracias.